A ver, vamos a plantear una idea. ¿Y si muchas de las enfermedades crónicas más comunes, esas que vemos por todas partes como la depresión o el síndrome del intestino irritable, no fueran exactamente lo que parecen? ¿Y si, en realidad, fueran una especie de lenguaje secreto del cuerpo? Mucha atención porque la historia que vamos a analizar hoy podría cambiar para siempre la forma en que vemos la salud y la enfermedad. Para empezar, quiero que conozcamos a alguien. Podemos llamarla Dolores. Su caso es un compendio de miles de historias reales, y la pregunta que lo enmarca todo, su vida y la de muchísimas personas, es esta. ¿Quién ha visto de verdad a Dolores? Bueno, pues esta es la vida médica de Dolores, resumida en una lista que parece no tener fin. Un especialista para su mente, otro para los pulmones, otro para la digestión, la piel, las articulaciones. Cada diagnóstico es como un sello más en su pasaporte de paciente crónica. Una etiqueta que sí, la define, pero que en el fondo no la explica. Y aquí está el quid de la cuestión, el problema fundamental. El sistema sanitario está diseñado para ver trozos de Dolores, fragmentos, pero nadie, absolutamente nadie, la ve a ella por completo. Nadie está conectando los puntos. Cada especialista tiene su pieza del puzzle, pero nadie se para a ver la imagen completa. Para entender cómo se conectan todos esos puntos, tenemos que hablar del trauma. Porque lo que pasa justo después de una experiencia traumática es una bifurcación, un momento crítico que define si esa historia se convierte en una carga o en una parte más de la vida. Aquí vemos esos dos caminos posibles. Por un lado tenemos la integración. Si la historia se puede contar, si alguien la escucha y la valida, el trauma deja una cicatriz. Claro que duele, pero se integra en la biografía y se puede seguir adelante. Pero por otro lado, si esa historia se silencia, se convierte en una herida que nunca cierra. No desaparece, se queda ahí, supurando y busca desesperadamente una forma de salir a la luz. Esta frase lo resume todo. Es demoledora. El silencio no hace que el dolor se evapore, lo transforma. Lo enquista dentro del cuerpo, donde empieza a destruir, desde dentro, hablando a través de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre exactamente cuando esa herida no se cierra? ¿De qué manera habla el cuerpo cuando la voz ha sido silenciada? Vamos a explorarlo. La respuesta tiene un nombre técnico: somatización. Y esto no es algo que está en la cabeza, ¿eh? Es un lenguaje biológico real. Es el cuerpo gritando una historia que la mente, para poder sobrevivir, ha tenido que enterrar muy hondo. Así que el punto crucial es este. Si volvemos a la lista de dolores, ya no vemos 6 enfermedades distintas. Lo que vemos son 6 dialectos diferentes de un mismo idioma. El de su trauma no contado, la fibromialgia, el asma, el colon irritable, dejan de ser solo diagnósticos para convertirse en capítulos de su biografía, escritos con la tinta del dolor en su propio cuerpo. Para entender bien la diferencia entre lo que se ve en la superficie y lo que de verdad está pasando, hay una metáfora que es perfecta, la del iceberg. Lo que llega a la consulta del médico, eso que recibe una etiqueta, un nombre, es solo la punta del iceberg. Es la parte visible, la manejable, por así decirlo. La ansiedad, la depresión, la adicción. Pero el motor de todo, la masa gigantesca que lo impulsa, está bajo el agua, oculta. Ahí está el trauma silenciado, el miedo crónico, esa sensación de no ser entendido, de no tener ni palabras para el dolor. Tratar solo la punta del iceberg sin mirar qué hay debajo es como achicar agua de un barco sin tapar el agujero. No sirve de mucho. Y que nadie piense que esto es algo vago o poético. No. Existe una cascada biológica muy clara y demostrada. La experiencia traumática activa una respuesta de estrés crónico en el cuerpo. Este estrés constante mantiene al organismo en un estado de inflamación de bajo grado permanente. Y esta inflamación crónica, amigos, es el caldo de cultivo ideal para casi todas las enfermedades que asociamos con el sufrimiento moderno. Pensemos en la depresión, por ejemplo. Durante décadas nos contaron la historia del desequilibrio químico, de la falta de serotonina. Bueno, pues hoy la neurociencia nos dice que esa historia se queda muy corta. La depresión no parece ser tanto una enfermedad del cerebro, sino un proceso inflamatorio de todo el organismo. La serotonina se ve afectada, claro que sí, pero es más bien un síntoma, no el origen del problema. Entonces, si el problema real no es el diagnóstico, sino la historia de vida que hay detrás, ¿cómo debería ser el tratamiento? Pues esto implica un cambio de paradigma radical, un giro de 180 grados. A ver, la evidencia científica es tan abrumadora que el debate entre los expertos ya ha terminado. Preguntar por la historia, por las experiencias vitales adversas, no es una opción, es una necesidad clínica. Hay que abrir el melón, como se dice en la jerga. Es la única forma de empezar a limpiar la herida para que de verdad pueda empezar a cicatrizar. Y para quienes puedan dudar de si estas historias realmente están ahí esperando a ser contadas,
Miremos este dato, es tremendo. Casi la mitad de los pacientes en un hospital, si se les pregunta directamente, revelan una historia de abuso. O sea, no es que no quieran hablar, es que están esperando a que alguien por fin les dé permiso para hacerlo. Los números son abrumadores. Cuando no se pregunta de forma activa, solo un 6% de los pacientes revela su historia. ¡Un 6%! Pero cuando se pregunta, la cifra se dispara a casi la mitad. Esto lo que demuestra es que el silencio del paciente, muy a menudo, es solo un reflejo del silencio del sistema. Si no preguntamos eso así de sencillo, no nos lo cuentan. Esta cita del escritor Johann Hari encapsula a la perfección el mensaje central de todo esto. La depresión, la ansiedad, la adicción no son fallos cerebrales que ocurren en el vacío, son respuestas, a menudo muy comprensibles, al dolor y a las dificultades de una vida. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que de verdad lo cambia todo. La próxima vez que pensemos en la salud y la enfermedad, ya sea la propia o la de otros, podríamos plantearnos esto. ¿Estamos simplemente tratando síntomas o estamos teniendo el valor de escuchar biografías? Porque en la respuesta a esa pregunta está la diferencia entre vivir con una herida abierta o con una cicatriz que nos recuerda todo lo que hemos sido capaces de superar.